Muy buenas noches, mis hermanos. Una vez más les extendemos la bienvenida a esta conexión a través de Facebook y de YouTube, en el cual hemos tenido ya estos días una temática bastante interesante que ha llevado como título Venciendo en Cristo, con nuestro pastor invitado desde el país de Honduras, Wilfredo Ríos. Y mis apreciados, ya hoy llegamos a la mitad de la semana, hoy miércoles, donde hemos disfrutado grandemente en compañía de nuestro Dios. Y quiero invitarles a que esta oportunidad también sea agradable para usted, al igual que para nosotros, desde aquí, disfrutando de la temática que nuestro pastor ha tenido en bien y inspirado por Dios, claro que sí, el traer cada uno de estos temas para nosotros. Les recordamos que esta temática está dirigida para todos nuestros hermanos del distrito La Esperanza, en compañía de sus amigos, familiares y con todos aquellos que puedan compartir este material a través de sus redes sociales y los que posteriormente también visualizarán en nuestras redes sociales este video. Les extendemos una sincera y cordial bienvenida. Quiero invitarlos, mis apreciados, a que ahí donde están puedan también orar junto conmigo para dar inicio a esta noche, a esta temática. Padre bueno y maravilloso, agradecemos, Señor, porque una vez más has permitido que nos conectemos a través de este medio para honrar y alabar tu nombre, pero también para escuchar tu voz, Señor, a través del siervo que has escogido para trazar tu palabra. Permite que sean palabras de vida para vida y que puedan llevarnos a reconocer esa necesidad que tenemos de Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que el enemigo pueda ser apartado y que esa obra que él día tras día está tratando de hacer para engañarnos pueda ser derrotada, porque ya fue derrotada en la cruz por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido en el día de hoy, y permite que tu santo nombre pueda ser expuesto de la mejor forma y sea alabado y exaltado tu nombre, porque son súplicas que te hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles y recordarles que pueden dejar su pedido de oración en el chat, donde estaremos orando por cada una de estas peticiones. Tenemos un grupo de hermanas y hermanas que han estado orando a lo largo de estos días por cada una de ellas. Y esperamos que Dios pueda dar respuesta oportuna a cada una de estas peticiones. Les quiero invitar entonces a que podamos alabar el nombre de Dios en esta ocasión. Hay montañas que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver
Otras necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré. Y andaré en los caminos de Dios, abrazaré la nueva oportunidad, y no hay nada que vaya a impedir. Hoy te digo, una vez más, estoy aquí en tu altar, mi Señor, y esta vez nada impedirá mi entrega y mi compromiso. Una vez más, y esta vez más decidido estoy. Prepara la fiesta en el cielo, Señor, pues lo decidí, me entregaré. Y
Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos. Una muy feliz noche. Qué placer haber llegado hasta este momento, a esta serie de conferencias que lleva por título Venciendo en Cristo. Durante estas noches, el Señor nos ha mostrado cómo trabaja sutilmente Satanás, pero también cómo su amor y su gracia se ha extendido con nosotros. Aunque es el devorador, aunque es el ladrón, aunque es el usurpador, la Biblia dice que Cristo es nuestro Salvador y Redentor. Esta noche vamos a estudiar otra característica de Satanás, y es el acusador de nuestros hermanos. De hecho, el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 10 dice: entonces oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios día y noche. Satanás nos acusa de nuestro pasado. Nos dice que somos lo suficientemente malos como para que Dios no tenga misericordia ni bondad con nosotros. Y muchos han creído esa historia, al punto de no confesar sus transgresiones delante del Señor y pensar que Dios no los puede perdonar. Esta noche, así como lo hizo en el libro de Zacarías capítulo 3 con Josué, que le quitó toda su vestidura de inmundicia, hoy Dios quiere quitar toda la vestidura de tu pecado y colocarte unas vestiduras nuevas. Por eso te pido que te conectes, que compartas este link, compartas esperanza, que lleves a otros a conocer este precioso evangelio y disfrutemos con nosotros de la palabra del Señor. Bienvenidos una vez más a esta serie de conferencias. Que el Señor te guarde. Oí la bella historia que Jesús dejó su gloria y en el Gólgota así murió por muchos como yo. Oí de sus gemidos, de su sangre que me salva, y al fin contrito me incliné. Pronto
Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Gracias por estar conmigo, por estar con nosotros aquí, en aquellos que están juntos en sus iglesias. Gracias por aceptar la invitación de aquellos hermanos y que usted, mi querido amigo, ha decidido acompañarnos. Gracias, gracias por estar aquí. El tiempo va pasando rápido, día número 4 de nuestra campaña, y de todo corazón quiero que sepa que yo estoy agradecido con Dios por esta oportunidad, porque definitivamente es un privilegio el poder estudiar juntos la palabra de Dios, encontrar perdón, encontrar solución a los problemas de nuestra vida y sobre todo poder encontrar y poder pedirle a Dios la sabiduría necesaria para tomar las decisiones importantes de nuestra vida. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, mis amados hermanos y amigos. Saludos desde aquí, desde los estudios de Nuevo Tiempo, desde Honduras. Agradecemos pues la oportunidad de llegar hasta ahí donde ustedes están. Oremos. Padre, gracias una vez más por este cuarto día que tenemos de campaña, porque sabemos que personas se están encontrando con Jesús y están tomando decisiones para vida eterna. Permítenos entender, Señor, a cabalidad el tema que vamos a estudiar hoy, que es tan importante para poder, Señor, tener el descanso y la paz que nos ofrece el perdón de los pecados. Acompáñanos a lo largo de este estudio, Señor. Bendice a los hermanos hasta ahí donde estén, los que están en la iglesia, los que se conectan por la televisión, por el televisor, por el celular. Bendícelos y ayúdanos a poder encontrarte a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, el tema que corresponde para hoy es el acusador. Hoy vamos a hablar entonces de esa faceta de Satanás como acusador. Ya lo hemos visto como engañador, lo hemos visto como el ladrón que destruye, lo hemos visto como el león que devora. Hoy vamos a hablar de esa faceta del acusador. En Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Esa es otra faceta. Y los voy a llevar como ilustración al libro de Zacarías, donde el profeta Zacarías tiene una visión donde el sumo sacerdote que existía en ese tiempo es tomado como un símbolo del pueblo que estaba desorientado, que estaba viviendo en pecado, y Satanás quería aprovechar la oportunidad porque históricamente el pueblo de Israel no había aprendido de la experiencia de que por sus pecados habían sido atacados por diferentes épocas, por diferentes reinos, y finalmente habían sido llevados por los imperios, había sido destruido su país y ellos habían sido deportados. Sin embargo, Dios les permitió la oportunidad de regresar, pero no habían aprendido muchas lecciones y siguieron muchos apartados de Dios. Entonces en ese tiempo Satanás quería acusar al pueblo de Israel porque a pesar de las duras lecciones, a pesar de la gracia de Dios, a pesar de sus pecados, de su desobediencia a la ley, no habían aprendido las lecciones y entonces Satanás quería destruir al pueblo. Entonces el profeta tiene una visión donde ve al pueblo de Israel representado, por así decirlo, en el sumo sacerdote del que vamos a hablar. Pero vean qué interesante la escena. Se nos presenta a ese sumo sacerdote vestido con ropa sucia, porque es un contraste debido a que las vestimentas del sumo sacerdote eran maravillosas, bonitas, con colores hermosos, con piedras preciosas, con adornos, pero está presentado con trapos según la visión, porque está siendo acusado en un tribunal por Satanás. Pero quiero que vea la actitud de Dios, que no es una actitud recriminativa, no es la imagen de Dios que el diablo ha querido ponernos, de un Dios que está buscando que nos perdamos en lugar de buscar que nos salvemos. Quiero que usted vea la ilustración y partiendo de ahí, vamos entonces a profundizar en el tema de hoy. Dice la Escritura: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y entonces mira aquel sumo sacerdote que está con sus vestiduras horribles. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y continúa la lectura, dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él, es decir, a Josué, le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
estaba un enemigo a la par, acusándolo, repito. El sumo sacerdote era un símbolo de Israel en ese momento. Pero noten ustedes que Dios, en lugar de aceptar las acusaciones de Satanás, lo que hace es darle una nueva oportunidad y vestir de nuevo con ropas de gala a ese sumo sacerdote. Anhelo, tal vez su pastor lo hace más adelante, que puedan hablar sobre este maravilloso tema de la justificación por la fe. Este tema, mis queridos hermanos, donde la Biblia nos enseña y donde, por ejemplo, el Espíritu Profecía lo define como ese milagro de Dios, la justificación por la fe, donde Dios hace por nosotros lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Ahí donde nuestro orgullo se acaba, donde nuestras herramientas se terminan, donde ya no podemos más con nuestras propias fuerzas, entra la gracia de Dios y cubre nuestros pecados. Y Cristo nos cubre con su manto de justicia. De eso quiero que hablemos hoy, de la seguridad del perdón, porque es así como vamos a enfrentar al acusador. Esta imagen que usted ve es lo mismo que Dios quiere hacer con usted. Por eso lo estamos invitando noche tras noche a usted a venir a Jesús, a entregarse a Él, a rendir su voluntad, a dejar que Él tome el control de su vida, que entre en su corazón, en su mente, de tal manera que usted pueda disfrutar de una nueva vida que no ha tenido hasta hoy y que ni siquiera tiene idea. Y a usted que es creyente, pero que pastor, pero yo no he disfrutado de eso, de lo que usted habla, también es tiempo de que usted considere si realmente se ha rendido a Dios. Porque es tan importante someterse a Él. Hoy hablaremos de esto entonces. Como acusador, ¿cuál es el objetivo de Satanás? En primer lugar, podemos decir que él como acusador lo que desea es lograr en usted una doble derrota. ¿A qué me refiero con una doble derrota? En primer lugar, él espera que la persona peque, número uno, primera etapa, y número dos, que no busque el perdón una vez ha pecado. Dejar a la gente tendida en el suelo, caída, metida en el lodo y que no busque ayuda. Esa es su función como acusador. Él no solo se alegra con que usted caiga en pecado, él quiere lograr el siguiente paso. Porque caer en pecado no quiere decir que usted está perdido, porque todavía tiene opción. Las personas no se van a perder por pecar, las personas se van a perder por no pedir perdón por sus pecados y poder para vencer sus pecados. Y Satanás quiere que usted se quede allí donde está, en el lodo, caído, herido, sin seguir avanzando y que usted no regrese a Dios después de pecar. Repito, él quiere que la persona peque y después que no busque perdón. ¿Cuál es el arma que usa? El sentimiento de culpa. ¿Cuánto creyente, cuánta persona vive lejos de Dios? Porque Satanás le ha hecho creer que Dios ya no lo quiere. Satanás le ha hecho creer a las personas que Dios ya no les va a dar una segunda o una tercera oportunidad. Y entonces les dice, si ya pediste 1, 2, 3, 4 veces, todavía tienes valor de seguir pidiendo perdón por el mismo pecado. Y entonces hay gente que cae en esa mentira de Satanás y dice, es cierto. Hay ciertos pensamientos recurrentes que usted y yo debemos de evitar para no caer en las trampas del acosador. El enemigo desea que usted no busque el perdón de 2 formas. A través del endurecimiento del corazón, que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el tema del faraón. Y también él hace que otras personas se pierdan y que no busquen perdón a través de la vergüenza que produce el pecado. Y aquí en este segundo punto es que nos vamos a enfocar en el sermón de hoy. Es decir, hay personas que Satanás no solo las hace pecar, sino que las hace sentir vergüenza y culpa. Dice, ¿y tenés valor de ir a la iglesia así como sos? ¿Y tenés valor de estar pidiendo perdón y de orar así en el pecado en el que estás? Note usted cómo es de terrible. Él no solo le hace a usted caer en pecado, sino que después le mete ideas para que no busque el perdón para sus pecados. Y así él completa la obra en las personas. Hay pensamientos recurrentes, hay frases condicionales que Satanás utiliza. Frases que son terribles, frases que usted tiene en el nombre de Jesús, invitar al Espíritu Santo en su vida para luchar con esos pensamientos. Hay gente que no se va a salvar porque ha dejado que estos pensamientos echen raíces en su corazón y en su mente. Es que yo ya no tengo remedio. Es que yo he ido demasiado lejos, es que mis pecados son demasiado grandes, dicen otros. Es que yo siento que Dios no me va a dar otra oportunidad. Es que yo ya he pedido perdón demasiadas veces. Yo me he encontrado con personas que dicen, pastor, si yo le contara todo lo que yo he hecho, y yo les digo, no, yo no necesito saberlo, porque yo no puedo ayudarle. Pero Dios sí conoce, y yo quiero que entienda que a pesar de que Dios conoce todo lo sucio que hay dentro de usted y de mí, porque Él nos conoce, Él estaba allí cuando nosotros pecamos. Para Dios no es noticia que nosotros hemos hecho algo malo, pero cuando usted viene dispuesto a humillarse y a reconocer que usted está equivocado y Dios tiene razón, Dios no es alguien que dice, así te quería ver,
humillado y te voy a dejar sufrir. No. Es un Dios que perdona. Es un Dios que está con los brazos abiertos a aceptar a todo aquel que esté dispuesto a reconocer que es pecador. Porque la medicina de Dios no es para el que se cree bueno, no es para el que cree que no está enfermo. Él no vino a llamar justos, dice la Escritura, sino pecadores al arrepentimiento. Lo vino a llamar a usted y a mí. Vino por la oveja perdida. ¿Está usted perdido? ¿Ha pasado años creyendo que Dios no puede perdonarlo, que Dios no quiere perdonarlo? Tengo buenas noticias para usted. Dios está aquí para usted hoy y quiere hablarle a su corazón. Quiere que usted, al terminar esto que vamos a estudiar juntos, quiere que usted experimente un perdón y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que Él desea para usted. Sigamos entonces con nuestro tema. Miren, Satanás como acusador, él quiere que nosotros veamos a Dios de una manera equivocada o distorsionada. Y quiero ponerles un ejemplo del concepto que existe en otros movimientos religiosos, no en la Iglesia Adventista, porque nosotros no creemos en el concepto del infierno así como lo entienden en otras partes del cristianismo. Es decir, hay religiones cristianas, hay denominaciones cristianas que nos enseñan que Dios va a tener sufriendo en el infierno a la gente por los siglos de los siglos, que van a desear morirse y no, van a estar en una agonía constante por el fuego. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que sí va a haber un castigo por fuego, pero que la Biblia nos deja ver y entender a lo largo de la Escritura que el castigo de Dios será por fuego, pero no es un castigo donde la persona estará quemándose eternamente, sino que el fuego servirá para consumir a las personas y una vez destruidos el mal ya no existirá más. Pero por esa versión distorsionada de un infierno donde Dios va a tener sufriendo a la gente, es una de las principales razones por las cuales los ateos existen y uno de sus argumentos. Ellos dicen, si Dios existiera, yo no puedo creer en un Dios que dice que es amor, pero que tiene la capacidad de tener a personas sufriendo por toda la eternidad. Esa es la razón por que la Biblia realmente no enseña un sufrimiento eterno, enseña un castigo eterno, una sentencia eterna, una destrucción eterna. Entonces hay diferentes aspectos en los que Satanás quiere que usted tenga un concepto equivocado de Dios. Ese concepto de un Dios que no perdona, que no deja pasar las equivocaciones. Es cierto, la Biblia nos dice que el deseo de Dios es que no pequemos, pero nuestra realidad es diferente y la Biblia enseña que Dios sabe y por eso la salvación no es por obras, es por gracia. Nosotros no buscamos obedecer la ley con el objetivo de obligar a Dios a que nos salve, sino que buscamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser cada vez mejores siervos, a ser personas que viven con más obediencia como fruto de la salvación, no para buscar la salvación. Entonces usted debe de tener cuidado del concepto que usted tiene de Dios, porque hay gente que está en iglesia y que es cristiana por miedo. Pero usted no va a llegar al cielo ni obligado, ni engañado, ni empujado, ni atemorizado. La cruz de Cristo fue levantada un día en el Golgotá y Jesús dijo que esa cruz, el propósito de Dios a través de esa cruz es que todos fueran atraídos a Él por amor. Porque Él llevó la carga, nuestras deudas, nuestra culpa, nuestro pecado, fue sobre su espalda y murió por amor a usted y a mí. Ese es el Dios de amor. No es un Dios que está esperando que usted falle para castigar. Es un Dios que lamenta cuando sus hijos se equivocan y pecan. Es un Dios que disciplina a sus hijos definitivamente, pero que es un Dios que está dispuesto a darle las oportunidades que usted desee, las oportunidades que usted necesite, mientras el tiempo de gracia esté vigente todavía. Lo que Satanás quiere, mis queridos hermanos, al hacernos pecar, es que experimentemos dolor y remordimiento. Él quiere que vivamos sufriendo por nuestros pecados, pero no quiere que experimentemos arrepentimiento. Las palabras se parecen. Remordimiento y arrepentimiento se parecen, pero lo único que Satanás quiere es que usted viva llorando por sus pecados, que el sentimiento de culpa lo mate, lo enferme, lo destruya, pero que usted no dé los pasos necesarios para buscar a Dios, que solo sienta dolor a través del pecado que usted ha cometido. Entonces, si esto es lo que Satanás quiere, si él usa frases condicionantes, si él quiere hacerme creer que Dios es un Dios malo, si él lo único que quiere es que yo experimente remordimiento, pero no arrepentimiento, entonces la pregunta es, ¿cómo enfrentar al acusador? ¿Qué puedo hacer? Bien. La Biblia nos dice, mis queridos hermanos, en primer lugar, que usted debe dejar esa costumbre, que es un problema que tenemos los seres humanos, el autocastigo. Y el autocastigo se manifiesta en diferentes maneras. Hay gente que deja de orar, deja de estudiar, ya no come bien,
se regresa a los vicios, se comienza a destruir, abandona a su familia, cae en situaciones y dice, no, es que yo no merezco ser feliz. Es que yo no merezco que Dios me perdone, es que yo no merezco la felicidad, yo no merezco comer bien, yo no me merezco nada. Y empiezan con ese autocastigo y Satanás se deleita en ver que la gente hace eso, porque ese no es un camino hacia la salvación. Usted no logra nada autocastigándose. Las consecuencias de sus pecados están dadas, pero hay que levantarse de esas consecuencias y buscar a Dios. Es importante eso. Otra cosa que usted tiene que hacer para poder vencer las trampas del acusador es volverse a Dios, y escuche bien esto, y creer lo que dice su palabra, ir por encima de sus sentimientos. Yo me he encontrado gente que dice, pastor, es que yo no me siento perdonado, pero es que el perdón, su base no está en lo que yo siento, sino en lo que Dios ha declarado en su palabra, y yo tengo que creer eso que dice. Por eso le decía yo en los primeros temas que la salvación llega por el ejercicio de la voluntad, ir por encima de mis sentimientos, de mis pensamientos y emociones, atreverme a creer lo que Dios dice en su palabra. Aquellos de ustedes que están hundidos en el pecado y que por años Satanás les ha hecho creer de que no hay opciones para ustedes, que no hay perdón para su vida. En Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 hay una realidad a la que usted tiene que aferrarse cada vez que esos pensamientos recurrentes de no perdón llegan a su vida. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios que le quiero presentar solamente en este sermón, es el Dios que anhela salvarlo. Es el Dios que desea darle oportunidades a usted. Es un Dios que quiere echar sus pecados, por feos que sean, a lo profundo del mar. Dios tiene esa capacidad de olvidar, de perdonar. No le lleva las cuentas a nadie que viene a sus pies. Tenemos que volvernos a Dios, creer lo que dice su palabra, ir por encima de mis sentimientos. Primera de Juan 2:1 dice bien claro, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la voluntad de Dios, sí es cierto. Pero también hay provisión para todos los que pecamos, que es algo que lo hacemos todos los días, voluntario o involuntariamente. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo, dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Dios siempre será más grande que sus pecados, por lo tanto los perdonará. La sangre de Cristo es suficiente para cubrir desde los pecados más comunes para nosotros hasta los pecados más terribles. Y no permita que el enemigo siembre la semilla acusándolo, diciéndole que usted no tiene perdón de Dios. Mientras la gracia exista, el perdón está a su alcance. Y Dios le va a perdonar y le va a ayudar a abandonar y vencer esos pecados por los cuales usted hoy se siente condenado. Y por los cuales Satanás se deleita en acusarlo y robarle la esperanza de la salvación. Dios quiere ofrecerle, por favor, atrévase a creer que Dios lo quiere perdonar. Otra cosa importante para recibir el perdón y vencer al acusador es comprender la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y para esto nos tenemos que remitir al caso de Judas y Pedro. Los dos traicionaron a Jesús, eso es una realidad, los dos lo negaron. Pero cuando nosotros vemos el caso de Judas, aprendemos que él no sintió arrepentimiento, sino remordimiento, porque él no buscó, por ejemplo, solucionar su pecado con Dios. Él buscó solucionar su pecado con los hombres, no buscó a Dios, buscó a los hombres para devolver las monedas. El remordimiento tiene esa característica, el remordimiento no nos lleva hacia Dios. El remordimiento no es un dolor por haber ofendido a Dios. El remordimiento es miedo a las consecuencias de lo malo que hacemos. No es dolor por ofender a Dios. Y conocemos tristemente la historia de cómo termina Judas, porque el arrepentimiento no lleva a la vida, lleva a la muerte. El remordimiento, perdón. Pero vemos el caso del arrepentimiento, Pedro. La Biblia nos dice que en un punto en su traición que se cumplió lo que Jesús le había dicho, aunque él había llenado su boca diciendo que aunque todos los demás negaran, él no lo iba a hacer. Él se dio cuenta que las palabras de Dios se cumplieron y cuando negó a Jesús, Dios lo vio con amor y Pedro sintió un dolor profundo en su vida.
¿Qué sintió Pedro? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Pues lo que nos dice la Biblia después de su pecado es que él no experimentó remordimiento, sino arrepentimiento. No buscó solucionar con los hombres. El Cristo resucitado, dice la Biblia que cuando las mujeres fueron a la tumba, la piedra ya estaba removida y había un ángel que les dice, recuerden, Dios los espera en tal ciudad. Díganle a los discípulos y díganle a Pedro, porque Dios tenía una plática pendiente con Pedro y como usted recuerda allá a lo largo de aquel lago, Dios le hace aquellas preguntas de aquella plática, Pedro, ¿me amas? Y después de toda esa plática, Pedro reconoció que no debía de hacer promesas que no podía cumplir. Entendió que su perdón, que su traición había sido perdonada, al punto que el Señor le dijo, Pedro, de aquí en adelante, hoy ya estás capacitado para apacentar mis ovejas. Y así entonces tenemos a un Pedro que con nuevas fuerzas y con perdón sigue adelante. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Pregunto, ¿qué causa su dolor? ¿Qué causa su tristeza? ¿El miedo a las consecuencias de su pecado o que sus pecados ofenden a Dios realmente? El remordimiento solamente es dolor, culpa y desesperanza, y eso no arregla nada, pero el arrepentimiento verdadero en primer lugar nos lleva a la cruz de Cristo y ahí podemos obtener perdón de nuestros pecados. Otra cosa que debemos de hacer para vencer al acusador, mis amados hermanos y amigos, es reorientar el sentimiento de culpa. Es decir, usted siente tristeza, usted ha llegado a la conclusión de que su vida no es lo que debería ser, que usted está cometiendo pecados, que está viviendo de manera equivocada. Hasta ahí está bien, pero no es suficiente. Creo que es importante la historia del hijo pródigo. ¿Qué pasa? Que es lo mismo que Dios desea que usted haga en esta noche. Mire qué interesante lo que dice Lucas 15. No solo se quedó con los recuerdos, no solo se lamentó por las malas decisiones que había tomado. Dice, ya en el punto más bajo donde había perdido sus amigos, había desperdiciado su dinero y había buscado trabajo alimentando cerdos, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, vea qué interesante esa frase, que es lo que Dios desea que usted haga hoy, que usted vuelva en sí mismo, que usted reaccione y use bien, reoriente su sentimiento de culpa. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él tenía preparado un gran discurso. Pero nada hubiera pasado en la vida del hijo pródigo si él, después de tener esos pensamientos, de nada le servía lamentarse y de nada le servía pensar en el discurso. Lamentarse no le servía de nada. El siguiente verbo es el importante y hay una gran diferencia entre lamentarse y levantarse. Él no solo se lamenta, sino que dice, y levantándose, vino a su padre. La historia la conocemos porque es una de las historias más conocidas. Este muchacho no solo se lamenta, se levanta. Trae un discurso en la cabeza. Pero si usted sigue leyendo la parábola, que es bueno que usted la lea después de que terminemos el culto. No está de más que antes de orar en la noche en su casa la lea. Todo el discurso que había planeado decir, el padre no le dio tiempo de decirlo. Porque no era un padre que estaba esperando ver a su hijo humillado. La vida se había encargado de humillarlo. Satanás se había ocupado de golpearlo. Cuando este muchacho decidió regresar a su casa, ni siquiera se le dejó hablar. Quien habla es el Padre. Aquel hombre, igual que Josué, en la historia que le conté al principio de Zacarías, este hombre que venía con aquella ropa sucia, se le cambia, se le calza, se hace una fiesta y se dice, mi hijo estaba muerto, pero hoy vive. Satanás lo quiere muerto a usted en sus delitos y pecados, pero Dios quiere que usted viva. Pero recuerde, no basta con lamentarse, hay que levantarse. Quizás aquellos de ustedes que están en la iglesia hoy, se te va a invitar a que pases al frente después de este culto. Has venido lamentándote, pero Dios quiere que usted se levante y tenga la valentía de confesar delante de los hombres a Dios. Y el Señor ha dicho que si no nos avergonzamos de Él delante de los hombres, Él no se avergonzará de nosotros delante de los ángeles. No solo se lamente, levántese y así vencemos al tentador, así vencemos al acusador. Dice 2 de Samuel capítulo 12 y 13, si recordamos lo que mirábamos en el tema de ayer, los pecados de David, es interesante que David fue confrontado, Dios mandó a un profeta a confrontarlo por su pecado con Betsabé.
Y David, después de una historia que el profeta le cuenta, se da por entendido y enterado que Dios conoce su pecado y que él ha pecado. Y entra un miedo terrible, porque sabía él que la paga del pecado era muerte. Pero dice 2 Samuel 12:3, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le da un mensaje de amor de parte de Dios. También Jehová ha remitido tu pecado. No te preocupes, no morirás. Antes de la realidad del castigo por los pecados, encontramos en la Biblia a un Dios misericordioso y perdonador. Y esto es maravilloso. Y yo lo invito a usted a esta hora de que se aferre a la gracia de Cristo, que tome el manto de Cristo, que deje que la sangre de Cristo lo limpie y que el Señor lo abrace con ese manto de justicia. Porque Cristo no murió en vano, Cristo murió por usted. Y no hay color de su pecado. Usted le puede poner el color que usted quiera. La sangre de Cristo puede limpiar su pecado. Quiero ponerles un ejemplo porque estos conceptos abstractos creo que son más interesantes porque así aprendo yo de ejemplos prácticos. Veamos, porque hay gente que cree que es diferente el Dios del Nuevo Testamento con el Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Quiero ponerles el ejemplo de uno de los reyes más malos que existió. Y quiero que veamos lo que la Biblia nos explica de todo lo feo, lo horrible, los pecados terribles que este hombre hizo. Quiero que hablemos de Manasés. Y en 2 de Crónicas 33 nos describe la vida de él y dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es el registro de este rey? ¿Era bueno o era malo? Dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Comenzó a cometer los pecados de las otras naciones. ¿Y cuáles eran esos pecados? Mire lo que hizo él en Jerusalén. Una tierra que tenía un solo Dios, un solo santuario, que no tenía ídolos, que no aceptaba dioses paganos. Este rey dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Se apartó de Dios y empezó a traer los dioses paganos, empezó a adorar ídolos y demonios. Ya no oraba a Dios, ya no cantaba a Dios y esto siguió por años. Edificó también altares en la casa de Jehová, o sea, no solo hizo templos afuera, no solo adoraba en las cumbres de los montes, que era la costumbre, sino que los ídolos los trajo dentro del santuario, dentro de la casa de Jehová. Dice el versículo 6 que practicó también una de las ceremonias, uno de los cultos paganos más terribles de los tiempos antiguos. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinón y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Tuvo contacto con brujería. Dice que pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinón. Déjeme explicarle qué consistía esto. Los historiadores, muchos, la gran mayoría, identifican esto con lo que se conocía como el culto a Dios Moloch. Para efectos de referencia le pongo esa imagen, lo que hacía era de que cuando los reyes o la gente se comprometía a este culto, cuando quería un milagro de parte de este Dios, se hacía un pacto, se hacía un compromiso en donde se ofrecían los hijos. No se sabe con seguridad si lo hacían vivos o lo hacían muertos, pero los niños eran puestos en esos calderos, eran convertidos en cenizas, entonces sus huesos y sus cenizas eran metidos en una vasija y eran presentados como una ofrenda a este Dios y quedaban allí en el templo. Hay información muy ambigua, faltan muchos detalles, pero en rasgos generales, esta es una de las descripciones de este culto. Esto fue lo que este rey, lo que este judío, lo que este hijo de Dios hizo cuando estuvo apartado. Pues vea usted entonces que estas profundas maldades no se acaban. Dice el versículo 9, Manasés pues no solo pecó él, sino que usó su influencia e hizo perder al pueblo. Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Note usted, todo esto metido en brujería, metido en hechicería, adoró a otros dioses, se apartó de Dios, profanó el templo, derramó sangre, porque dice la Biblia que era un asesino y el versículo de Dios, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, un hombre rebelde. Pues bien, ¿qué pasó? Dice el versículo 11, por lo cual trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. La protección de Dios se acaba,
viene la disciplina para este hombre que tiene años apartado de Dios. Recuerde esto. Ya no oraba a Dios, había tenido contacto con la brujería, sus cantos eran para los ídolos, su culto era para los ídolos, su dinero, sus ofrendas eran para los demonios, para los falsos dioses. Años olvidado, apartado de Dios, olvidándose del Señor, y es llevado preso. Pero vea qué pasa en el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, dice la Biblia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. No sabemos cuántos años había pasado sin que este hombre levantara su corazón a orar a Dios. Había adorado todo Dios que se le puso enfrente y se había olvidado del Dios verdadero. Había cometido todo pecado inimaginable, toda cosa que a usted se le ocurra, él había hecho. Pero aquel hombre que por años el cielo no había escuchado sus oraciones, hoy en angustia, ora, levanta sus ojos, levanta su corazón. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta, ¿escuchará Dios a este hombre que ha hecho tanto mal, un hombre asesino, idólatra, blasfemo, rebelde? Sus dioses a los que estaba adorando no lo pudieron salvar y vuelve al refugio del Dios de sus padres. La pregunta es, ¿Dios lo escuchará? ¿Será que el Señor, después de todo lo que este hombre había hecho, sería capaz de escucharlo? Porque es un pecador que no tiene remedio. Mire lo que dice el versículo 13, maravilloso. Y habiendo orado a él, dice la Escritura, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Y finalmente, ¿qué pasó? Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Mire qué interesante. Dios había pasado esperando años que este hijo perdido regresara a la casa, que pidiera ayuda, que reconociera que todos esos ídolos que había tenido no lo amaban como lo amaba él. Cuando este hombre decidió levantar su corazón a Dios, humillándose y pidiendo perdón, había un padre que estaba con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar y a escuchar. Y no solo lo perdonó, sino que sus cadenas fueron rotas. Su pecado fue perdonado, olvidado y echado en lo profundo del mar. Y Dios lo regresó a Jerusalén para testimonio del perdón que Dios da. Hablemos del tamaño de sus pecados. Quizás usted por años ha creído las mentiras de que Satanás le ha dicho, Dios no va a perdonar eso que has hecho. No estoy hablando de las consecuencias tienen que estar ahí. Las heridas dejan cicatrices para recuerdo. Las consecuencias Dios las permite para disciplina nuestra, pero el perdón está garantizado. Tus pecados, los míos, no son diferentes a los de este hombre. Y si estamos dispuestos a volvernos como el hijo pródigo, si estamos dispuestos a volver nuestro corazón como Ezequías, Dios escucha, Dios perdona, Dios no se esconde, Dios busca, Dios abraza, perdona y salva. Así regresó este rey humillado, con un corazón nuevo, perdonado a su pueblo, y fue un testimonio del perdón y del amor de Dios a su pueblo. Si usted acepta el perdón de Dios en esta noche, usted será testimonio en su casa, en su hogar, en su barrio, con sus amigos y conocidos. La gente recordará lo que usted era, pero podrá ver lo que es hoy si se entrega en las manos de aquel que lo quiere perdonar. Ezequiel 33 le dice a usted hoy, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Lo que Dios quiere es que el impío se vuelva de su camino, que viva. Y invita a Dios, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y yo le pregunto, ¿por qué usted? No hay necesidad que usted muera. No hay necesidad que viva hundido, arruinado y enfermo por el sentimiento de culpa, por el mero remordimiento. Dígale a Dios que deposite en usted el arrepentimiento verdadero, regrese, alce sus ojos, levante su corazón y como Manasés y el hijo pródigo vuelva. Dios lo está esperando y mientras el tiempo de gracia exista, hay una oportunidad para usted y el tiempo del Señor para usted es aquí y ahora. Hoy usted puede ser victorioso en Cristo Jesús. Hoy usted puede vencer al acusador.
Romanos 8, 33 y 34 nos da la seguridad de que cuando venimos a Cristo, confesamos nuestros pecados y le permitimos a Él que su Espíritu Santo nos ayude a nacer de nuevo, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros errores, hay gracia para nosotros y hay una seguridad en este pasaje. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vea entonces, mis amados hermanos, que Dios, Cristo está en el cielo intercediendo. En la cruz del Calvario, todos sus pecados se hizo provisión para ellos. Rompa esas cadenas donde Satanás le ha dicho a usted esa gran mentira de que Dios no lo va a perdonar. Hoy, aquí y ahora usted puede tener la seguridad del perdón que Dios quiere ofrecerle. Yo lo invito a que acepte ese perdón, que venga a Jesús, que acepte la salvación que Cristo le ofrece. El Señor quiere perdonar, olvidar y sepultar en lo profundo del mar sus pecados. Traiga esa carga a Jesús. Venga, ábrale su corazón ahí donde está. Si está en la iglesia, por favor, hoy es el día para que usted pueda venir al frente y oremos juntos. Si usted está ahí frente a un televisor, si está frente a una computadora y un teléfono, hoy es el tiempo. Hoy es el día para que usted ahí en lo secreto entregue sus pecados a Dios y disfrute, sea libre de las acusaciones, sea libre de las mentiras del acusador y usted pueda hoy ser cubierto con el manto de justicia de Cristo y ser perdonado, ser limpiado con la sangre de Jesús. No tenga miedo, no tenga pena. Levántese ahí donde está y oremos. Si está en iglesia, si usted está ahí, busque un lugar privado hoy y oremos juntos, ahí con su aparato, con su dispositivo y entréguele su vida a Dios. Regrese a Cristo, hable con la persona que lo invitó, llame al pastor para que haga los arreglos necesarios para que usted pueda volver a Cristo Jesús. Y hoy todo comienza con la decisión de renunciar a las mentiras del acusador y aceptar las promesas que Dios hace de perdonar nuestros pecados. Oremos. Padre de amor, bendice nuestras vidas. Señor, de las diferentes maneras tú has querido hablarle a tus hijos este día, y si alguno había venido a la iglesia sin esperanza, si alguno ha vivido por años, Señor, creyendo que no había una segunda o una tercera o una cuarta oportunidad para él, gracias porque tu palabra trae consuelo a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el ejemplo de Manasés. Gracias, Padre, por la parábola de este hijo pródigo. Gracias por nuestra vida en la cual podemos ver, Señor, el cumplimiento de tus promesas de amor y perdón. Gracias por enviar a Jesús a tomar nuestro lugar en la cruz. Señor, hay gente aquí orando, recibiendo a tu Hijo Jesucristo. Hay gente que está reconociendo que está equivocada y que tú tienes razón. Hay gente que está aquí, Señor, orando, reconociendo que son pecadores, pero que quieren recibir el perdón y la paz que solo tú puedes darle. Aquí hay gente que ha llevado cargas por años, pero quieren dejar de sentir remordimiento y experimentar el verdadero remordimiento, arrepentimiento, Señor, que tú quieres darles. Bendice sus vidas, ayúdales, dales paz, perdona sus pecados, trae descanso, cumple tus promesas en su vida. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración en iglesia o en el lugar donde está mirando este sermón, comuníquese con un hermano en la fe. Hable acerca de esta decisión que usted tomó hoy de entregarse a Jesús y que el pastor le puede ayudar de la mejor manera para que usted dé los pasos necesarios para convertirse en un miembro en regla de nuestra iglesia. Pero la primera decisión y la más importante ya ha sido tomada. Reciba el perdón de Dios. Seguiremos el día de mañana. Invite a otras personas. Comparta los enlaces que le están dando. Esperemos que todo lo que estamos estudiando sea de bendición para aquellos que escuchan. Dios les bendiga a todos. Oí la bella historia que Jesús dejó su gloria y en el Gólgota así murió por muchos como yo. Oí de sus gemidos, de su sangre que
es el